Buen día, instructor y compañeros. A continuación explicaremos el capítulo 2 de Mecánica de Suelos, el cual trata sobre la investigación geotécnica. Determinación del perfil estratigráfico. Se le denomina a un corte vertical del suelo donde se puede observar el arreglo horizontal de las capas. Para los proyectos de ingeniería de una construcción se requiere la determinación de este perfil y de las características físicas y mecánicas con el fin de facilitar el conocimiento de las propiedades ingenieriles de los suelos como su gradación, pesos unitarios, plasticidad, resistencia, entre otros. Antes de iniciar un trabajo de campo se requiere hacer una visita al sitio para estudiar y evaluar la documentación que tenga, como planos topográficos, informes geológicos o geotécnicos de la zona. También para investigar las características del subsuelo, el método más utilizado es hacer una perforación en el terreno y extraer las muestras para ver los análisis del laboratorio. A continuación explicaré los métodos directos que se basan en perforaciones y toma de muestras. El método directo de perforación manual. En este método está pozos a cielo abierto. Consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que quepa una persona y se puedan tomar las muestras de los estratos del suelo. Las muestras inalteradas estarán constituidas por bloques de forma cúbica de dimensiones variables según las necesidades. Por otra parte, las perforaciones manuales con posteadora, barrenas, helicoidales o métodos similares pueden ser de tipo manual o mecánico. Consiste en un sistema de varillaje y uniones que permite ir acoplando el número de varillas necesarias según la profundidad de la perforación. Las perforaciones con equipo manual se inician con pala posteadora, el cual se introducen en el terreno con movimiento de rotación y presionándola dentro del suelo. Una vez llena se seca y se deposita el material sobre una superficie limpia. También durante el proceso de perforación manual se efectúa el muestreo alterado e inalterado con tubos de pared delgada. Método directo de la perforación mecánica. Dentro de este método está el método de perforación por rotación en seco, el cual se basa en la perforación mediante la utilización de barrenos helicoidales de hélice continua, la cual permite un avance rápido evitando extraer e insertar las barrenas. Se debe únicamente retirar la varilla central con su broca y por allí mismo se introduce el tubo muestreador. Este método no requiere lavado, lo cual evita cambios en el contenido de agua de las muestras obtenidas, lo cual permite definir su profundidad con precisión. También está el método de perforación por lavado. Este se puede ejecutar con diversidad de equipos de acuerdo con las necesidades. Efectúa operaciones de perforación y muestreo tanto en suelo como en rocas, utilizando las técnicas de percusión y lavado o rotación y lavado. El método de percusión y lavado es un sistema rápido para conocer la estratigrafía del suelo y el método de rotación y lavado logra hacer simultáneamente las barras de perforación, las cuales llevan en su extremo elementos de ataques que cortan o muelen el material del fondo de la perforación. También está el método de perforación por percusión. Este es similar al de percusión y lavado, pero se diferencia en que la perforación permanece casi seca y solo se utiliza poca cantidad de agua. El avance se logra levantando y dejando caer un barreno pesado y cortante suspendido de un cable para que triture el material del fondo hasta que quede con la textura de arena. Luego siguen las tomas de muestras. Estas son utilizadas con el fin de conocer mediante ensayos de laboratorio las características físicas y mecánicas de los diferentes estratos que se encuentran. El procedimiento se lleva a cabo aplicando procedimientos que garanticen la representatividad de las muestras para cada suelo encontrado. En el terreno podemos encontrar muestras alteradas e inalteradas. Las alteradas son las que conservan su estructura original, es decir, no sufren de molde durante su extracción, y las muestras alteradas son a las que por remoldeo se les ha cambiado su estructura y algunas características como relación de vacíos. Para el muestreo se recurre a diferentes tipos de muestradores. Entre los más usuales se pueden mencionar los siguientes: tubo media caña o tubo partido, tubo liso, tubo de pared delgada o tubo Shelby, muestradores de pistón y muestradores de Denison. Buen día, mi nombre es Enson Elier Parra, del Tecnólogo de Construcción de Infraestructura Vial. Hoy le venimos a exponer sobre el capítulo 2, almacenamiento y transporte de muestras. Como anteriormente mencionaban, las muestras se toman de un terreno que se debe almacenar de tal manera que no se produzcan alteraciones o modificaciones en sus características. Podemos utilizar bolsas plásticas que tengan buen sellamiento, así como también
botellas de vidrio que también tengan. eh, También tenemos que llevar un modelo de registro en el cual debe incluir pues por lo mínimo datos básicos, el nombre del proyecto, el lugar, el sondeo, la ubicación, la fecha y la profundidad en la que cambian los diferentes extractos del suelo que encontramos en el campo. Eh, Aquí, como podemos ver, un ejemplo de plano de localización de sondeo, un perfil estratigráfico deducido en el sitio del proyecto, eh, profundidades para sondeos exploratorios, número de profundidades y perforaciones, que lo cual pues no exigen reglamentos estéticos o estrictos sobre el número ideal de la perforación que se debe realizar en un estudio, y tampoco sobre la profundidad exacta que se debe perforar. Ensayos para suelos: como mínimo se pueden realizar ensayos de clasificación completa de cada uno de los extractos o unidades estratigráficas, sus niveles de metabolización, su humedad natural y su peso unitario. Como podemos ver aquí, esquemas y topografía que el equipo debe llevar para la prueba y tomas de muestra para el lavado. También tenemos que llevar un cuadro donde van los resultados de prueba, que a partir de esa prueba y sus respectivas investigaciones realizadas se han obtenido pues para los diferentes suelos y corrosiones de validez general. Las corrosiones deben ser empleadas con precaución, pues debido a su tipo empírico y a muchos factores que se afectan tanto el valor como la densidad relativa. Hay cinco factores, que es la presión de sobrecarga calculada, la relación de energías del martillo, la longitud de las barras de perforación, la toma de muestra y el diámetro de la perforación. Aquí, como podemos ver, las tablas de factor de corrección, la longitud y pues la condición de cada una de ellas. Por lo último está el esquema del cono holandés y el movimiento de sí mismo, que como podemos ver es el aparato que más usualmente utilizan como cono para el movimiento de la tierra. Correlaciones empíricas de la prueba de penetración cono. Para suelos cohesivos se han desarrollado expresiones que permiten calcular lo cohesivo en kilogramos por centímetros cuadrados a partir de la resistencia de la punta de penetración estática. En Holanda se propuso la siguiente relación, como se muestra en pantalla. Otra ecuación más sencilla para estos suelos se expresa de la siguiente manera, como se puede observar en pantalla. Para arenas saturadas finas limosas con n mayor de 15 se propone corregir el valor de n así, como se puede observar. En la tabla que se muestra en pantalla se dan a conocer otras correlaciones en función de la relación para diferentes diámetros de partículas, siendo n número de golpes en el ensayo de penetración estándar y qc la resistencia de la punta de penetrómetro. Método de penetración dinámica. Este ensayo consiste en medir la resistencia a la penetración de una punta cónica metálica que va acoplada a un varillaje que se hinca en el terreno mediante golpeo, haciendo caer una masa de un peso determinado desde una altura constante. La información obtenida es de tipo continuo, ya que las mediciones de la resistencia a la penetración se efectúan durante todo el proceso de hinca. Se cuenta el número de golpes necesarios para penetrar cada intervalo con una longitud dada. Los ensayos de penetración dinámica continua se pueden efectuar según varios estándares en función de las combinaciones de los parámetros adaptados. Método de la veleta es un procedimiento adecuado para determinar la resistencia al corte sin drenar estos suelos saturados blandos, aunque no es tan confiable para suelos fisurados o secuencias de microestratos.
El aparato de ensayo consiste en 4 veletas o cuchillas cortantes montadas en el extremo de una barra de acero, como se muestra en las figuras 2.29, 2.30 y 2.31. De acuerdo a la forma de la veleta, el valor de K se puede calcular como se muestra en pantalla. Si las dimensiones de la veleta se dan a conocer en centímetros, el cálculo de la resistencia, la corte se puede expresar como se muestra en pantalla. Durante la prueba hay que tomar algunas precauciones para evitar errores. Se propone calibrar bien el torque, revisar las paletas que no estén dañadas y la velocidad de la rotación de las paletas sea controlada apropiadamente durante la prueba. Dilatómetro plano o de Marchetti. Este es otro procedimiento de investigación in situ y en términos generales mide la resistencia del suelo a la deformación. Este método consiste en la penetración del suelo a una profundidad deseada de un dispositivo plano en forma de paleta, situado al final de una serie de varillas metálicas, y determinar la presión A requerida para iniciar el movimiento de la membrana y la B, presión para un desplazamiento de 1,1 milímetros en el centro de la misma. A partir de los parámetros geotécnicos y correlaciones determinadas en esta prueba, es posible el cálculo de asentamientos de cimentaciones superficiales, especialmente arenas, el diseño de cimentaciones profundas y superficiales bajo cargas horizontales y verticales. Prueba con el pesurómetro o presiómetro. Permite conocer la resistencia del suelo a una deformación. En este caso se mide la deformación interna del suelo al aplicar una determinada presión. Consta de una sonda y un medidor de cambio volumétrico y presión. La sonda es un cilindro metálico con membranas de caucho adherida a 3 celdas independientes, las cuales la superior e inferior son llamadas celda de guarda o protectoras, y la intermedia es la celda de medición, la cual contiene agua bajo presión de un gas. Métodos indirectos de sondeo. Los métodos geofísicos de exploración se han utilizado comúnmente para la exploración geológica y de minas, aunque se ha adoptado también con propósitos de ingeniería, especialmente el sísmico y el resistividad eléctrico. El método sísmico consiste en provocar una onda sísmica en el área a explorar usando una pequeña carga de explosivo u otro sistema. El otro método es de resistividad eléctrica o geoeléctrico. Es otro método geofísico el cual se basa en la resistividad eléctrica de un suelo al paso de una corriente inducida. Su finalidad es detectar y localizar cuerpos y estructuras geológicas basándose en su contraste resistivo. El método consiste en la inyección de corriente continua o de baja frecuencia en el terreno mediante un par de electrodos y una determinación mediante otro par de electrodos de una diferencia de potencial. Por último se encuentran otros métodos geofísicos que son los siguientes. Métodos magnéticos se basan en la medición de las anomalías magnéticas en la superficie terrestre mediante el uso de un magnetómetro, formando una aguja magnética que gira libremente sobre un pivote. El método gravimétrico se basa en la medición de la aceleración de campo gravitacional en diversos puntos de la zona a explorar mediante la utilización de un gravímetro que mide las variaciones laterales de la atracción gravitatoria de un lugar a otro. GPR es este método que se emplea con un georradar que permite visualizar mediante una imagen la heterogeneidad y la estratigrafía de un subsuelo e indicar la presencia de líquidos no acuosos.